Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues tenemos, Antonio Grael nos trae a un grupo que, bueno, se llama, bueno, si lo digo bien, se llama Indigo Jam Unit. La canción se llama Rush y estuvieron activos de 2005 a 2016. Y Antonio Grael nos cuenta lo siguiente. A ver, los miembros son Yoshishika Tarue al piano, Katsushiko Sasai al contrabajo, Isao Wasano, percusión y batería, Takehiro Shimizu a la batería. Son naturales de Osaka, fueron originalmente un trío y durante sus primeras actuaciones tuvieron diferentes miembros en su formación hasta que al final comenzaron a trabajar con el productor Kenichi Tateiwa y les sugirió que agregaran a Takehiro Shimizu a la batería, así que así se mantuvieron hasta su disolución. Su estilo es jazz, new jazz y acid jazz. El new jazz y el acid se originaron en Inglaterra en los 80 y primeros de los 90, dentro de la escena dance a través de la mezcla de, bueno, de fusión por ejemplo, con el funk, con el hip hop, con la música disco, la música latina, la electrónica. Ya sabemos, el jazz es que se puede fusionar pues con todo. Como suele pasar en estos casos, ni las definiciones que se encuentran sobre ellos siempre coinciden y las derivaciones estilísticas son realmente eclécticas, pudiendo encontrar metidos en el mismo saco a gente como Jamiroquai, Saint Germain, Yasanova o esta banda de Indigo Jam Unit, que a pesar de ser considerados el mismo estilo, suenan bastante diferentes. La banda solía grabar sus discos en el estudio, pero prácticamente como si fuesen grabaciones en directo sin añadir postproducción o sobregrabaciones, salvo en uno de sus discos en el que colaboraron con un artista estadounidense de hip hop y la cantante Mary J. Blige, a cuyas voces les agregaron sus instrumentos posteriormente. Y para finalizar, dice, como quien dice, pues Antonio Garel dice que los acaba de descubrir y de momento tan solo ha escuchado los 8 vídeos que tiene de YouTube, pero cree que este tema en directo, pues cree que nos va a gustar a nosotros personalmente, David, Ujú. eh, por lo buenos y compenetrados que están los baterías, sin dejar de mencionar el contrabajo, que es buenísimo y parece un metrónomo, y el pianista que, aunque aquí no se luce en exceso, es otra bestia. El tema está grabado en vivo en 2009 y nada, pues espera que lo disfrutemos. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá.
impresionante. Es impresionante, de verdad. Cómo funcionan, cómo hacen esa dinámica, ¿no? Desde luego aquí pues va mezclando un poquito de todo, ¿no? Es decir, es un jazz moderno, tiene sus toquecitos de funk, un groove muy chulo. em, da la sensación como si estuvieras en una improvisación, aunque Sí, parece ser que no. Aunque seguramente algún toquecillo libre pues habrán estado haciendo, porque claro, sobre todo con el tema del teclado. A ver, mencionando a cada uno, ¿no? El batería es totalmente el motor del tema. Es un... Además, con este plano se ve perfectamente lo que toca. Es un groove muy constante, muy definido. Está empujando todo el tiempo. La caja muy seca. El hi-hat está ahí como semicerrado, ¿no? Haciendo todo el tiempo cosas, no para, parece que está todo el tiempo tocándolo todo a la vez. No se trata de adornarse, se trata de sostener el tema y aquí la batería no busca lucirse. Es decir, se está es luciendo, que se luce pero sin pretenderlo. se Eh, están luciendo todos, porque el pianista es alucinante. Este sí. batería es increíble. El de los timbales, esos pequeños, Mm. me está volando la cabeza. Y el contrabajo, ¿qué decir del contrabajo? El contrabajo es que es la columna vertebral, ¿no? Del groove de este tema. Mm, una línea. La línea de bajo es como funky, elegante, sin, lógicamente, un contrabajo, sin slap. Pero si este hombre tuviera un bajo eléctrico, seguramente Estaría haciendo el lado, lo haría claro. con slap. Un patrón rítmico que va repitiendo casi hipnótico, va haciendo pequeñas variaciones, no es siempre igual, ¿vale? Lo que pasa que la gente normalmente no lo va a percibir en perfecta sincronía con el bombo de la batería. Va atacando de forma muy precisa, eso, va tocando con dedos, con la técnica de contrabajo. Bueno, la verdad es que es súper importante el contrabajo en este tema. Em, Casi sin pretenderlo está mandando en el tema. El Sí, piano, bueno, la parte de las melodías que estaba haciendo es increíble. Ya de por sí era increíble con el tema del acompañamiento y las frases que estaba haciendo, pero las frases melódicas esas que bueno, que aquí es que prácticamente está manteniendo una conversación, ¿no? El teclado y es chulísimo. sí. Am, Así que bueno, por aquí a la izquierda, el que se ve a la izquierda es un guitarrista, ¿no? Pues Creo. eso estaba mirando. Creo que es un guitarrista Guitarrista. Sí, puede ser. que va haciendo así como rasgueos, es como muy sutil. Em, bueno, yo creo que potencia el groove y bueno, pues muy bien. Me voy a ir fijando en el guitarrista porque creo que es el que menos he mirado. Pero bueno, que claro, es que no sabes a dónde mirar, está todo el mundo también. Es que son muy corales y están Eh, todos bien. Efectivamente. Venga, vamos a continuar.
por la sensación que me está dando de la postura en la que está tocando, creo que el de la izquierda no es un guitarrista, es otro bajista, pero es un bajista eléctrico. Puede ser. Está el Puede ser. contrabajo y el bajista eléctrico, porque tal y como pone el brazo, Sí, sí. eh, es como lo hago yo cuando toco el bajo. No, no es la posición en la que tocas la guitarra, ¿vale? La O mano eso, derecha se coloca o eso, diferente. o eso muy bajito y le está grande la guitarra. No, pero que, a ver, que el movimiento pendular de la mano para tocar con la púa es así, ¿vale? Y no creo que vaya a tocar así una guitarra No, eléctrica, claro, a ¿no? menos que seas Mateo Mancuso. Así que si lo toca así, ¿vale? Parece que es un bajo. Es curioso, ¿no? Porque ahora mismo están tocando dos baterías, porque Dos baterías y dos el, percu- bajos. el Tenemos. percusionista se ha puesto a tocar la batería y aquí hay un mini duelo de baterías y ahora un bajo eléctrico con un contrabajo y me está resultando curioso, pero sin embargo suena todo estupendo. Sí, sí, suena Así que increíble. nada, vamos a continuar. Madre mía, ¿eh? Te la han pasado. Es- Te la Están han- los dos ahí diciendo, madre mía, lo que nos hemos marcado aquí. se estaban autofelicitando. El Ha contrabajo ha quedado. dicho, "Ah, sois unos máquinas". Sí, sí. Madre mía, ¿eh? Impresionante. Bueno, pues a mí me ha encantado, es decir, talento puro. La primera sección con el percusionista con los timbales ha sido un trabajazo increíble, de verdad. Cómo le van buscando ese sonido, ¿no? Con esa forma de percutir, ¿no? Con los dedos para sacarle la esencia de ese sonido que es Sí, sí. complicado, ¿eh? Es complicado. Nosotros tocamos ahí y no suena igual. Buah, ya te digo yo. ¿Vale? Suena seco, ellos es que es un golpe que tiene que ir rebotando, como la técnica del slap que tiene que rebotar el dedo, pues aquí Sí, tiene que sí. rebotar para sacarles el sonido brillante o cuando ellos quieren, pues que sea más muteado y incluso hay veces que tocan una parte del parche para tocar en la otra para que tenga cierto sonido y le sacan una variedad de sonidos que es absolutamente increíble. Es impresionante, sí. Así que, bueno, pues Antonio Grael, muchísimas gracias por habernos traído esta maravilla. Y bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos en haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.